La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica, me da mucho gusto saludarles, soy Jorge Eduardo García, les invito a que permanezcan aquí en el 91.5 FM, Zona 3, y se enteren de lo que vamos a hablar esta tarde, hardware de consolas y diferencias entre países. Les presento, por supuesto, a este equipo, este panel de expertos en videojuegos. Ya están con nosotros Luis Ángel Flores. Hola, un saludo, ¿cómo están todos? También nos acompaña Jesús Ayala. Hola, ¿qué tal? Joel García. ¿Qué tal? Buenas tardes. También está Casper Hawk. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Hamlet Arias, que más adelante estará con nosotros. Por lo pronto, aquí arrancamos y vamos a hablar precisamente de este tema, hardware de consolas y las diferencias entre países. Bueno, pues para esto tenemos aquí a Casper, que pues tiene ya mucho conocimiento al respecto, y todo este panel pues estará comentando también acerca del hardware de las consolas. Es un tema que quizás no es muy común, Casper, pero pues hay gente que, como tú, que está especializada en estos temas, y nos gustaría que nos ampliaras un poquito el panorama en cuanto al hardware. ¿Qué podemos entender? Pues el hardware es prácticamente lo que compone la música. Mira, este tema, tengo varios años con la curiosidad. Porque, ¿sabes? Yo creo que es algo muy elemental dentro de los videojuegos, la música. Tanto como en las películas, o en muchas cosas, la música pues es elemental en los videojuegos. Como por ejemplo, puedes reconocer piezas como por ejemplo, no sé, algo como lo de Mario Bros, por ejemplo. O por ejemplo otras piezas como algo, por ejemplo, hay unas diferencias, por ejemplo, dentro de lo que fue la diferencia entre el Famicom y el Nintendo. Por ejemplo, en Japón, generalmente siempre había varias compañías que invertían en audio. Una de esas compañías era Konami, quien invertía prácticamente en el hardware extra en los cartuchos. ¿Qué es lo que hacían? O sea, ¿los modificaban? ¿Qué es lo que sucedía? Mira, prácticamente lo que hacía Konami era poner un chip extra dentro de los cartuchos. Ese chip, si no más recuerdo, se llama BRC6 en inglés. Y ese cartucho lo que hacía era abrir una onda en cuadro. Lo que hacía generalmente el Nintendo tiene son tres canales de audio los que maneja, pues análogo prácticamente. Entonces lo que hizo Konami fue, pues prácticamente fueron labores de, hay muy poco conocimiento de esto, porque generalmente lo tenían muy escondido. Como hasta la fecha secreto industrial, una cosa así. De hecho son secretos industriales que ellos no dan a conocer. De hecho no se conocen la mayoría de los compositores y la mayoría de las personas que estaban envueltas dentro del trabajo del desarrollo de los chips. Ese chip lo que hacía era meterte 2 canales más de audio, y pues la verdad es que sonaban fantásticos los juegos.
Hace poco tuve contacto físicamente con un Castlevania 3, que en Japón se le llama Akumayu Densetsu. Es el Castlevania 3 aquí en América. Sí. Y cuando lo escuchas realmente pues sí te llevas la gran sorpresa de que hay más canales de audio y realmente cuando tú juegas es una experiencia distinta a la que tú te llevas con el americano. Tengo entendido que la versión japonesa y el americano, en el americano emulan el sonido, no es directamente del... Lo que pasa que sí se escribió, pero no tiene la potencia extra. De hecho, los cartuchos de Famicom, los del Nintendo japonés, para que mucho de nuestro público nos entienda, pues son más cortitos que los del Nintendo americano, sí son más largos. Había muchos cartuchos japoneses que son más medianos, más grandecitos. Entonces esos cartuchos te das cuenta que tenían algo más. Y hace poco en una labor ahí personal de investigación, no me considero un experto al 100%, pero me puse a investigar. Y sí, efectivamente, pues sí llevaban chips de audio extra. De hecho, los osciladores del Nintendo y del Famicom, o sea, hay diferencias regionales. ¿Por qué había esas diferencias? O sea, ¿qué era lo que querían pues hacer las compañías al momento de mandar un hardware a ciertos continentes y, bueno, en Japón manejar otro? Pues mira, en esas épocas pues prácticamente no había internet, ¿sí? O sea, la gente, por ejemplo, pues consumía lo que le daban. O sea, generalmente hemos consumido lo que nos han dado en todo este tiempo. Yo me he puesto a investigar, no a fondo, pero, por ejemplo, puedes, el Famicom tenía un adaptador extra que se llamaba Dig System. O sea, mucha gente no sabe que podías jugar con disquetes de Nintendo. Ah, sí, se podían... De hecho, esos disquetes, tú podías comprarlos en blanco y no sé, era como una máquina dispensadora de refrescos. O sea, tú metías tu disquete, escogías y salía tu coca. Escogías tu juego, te lo grababa y hay diferencias porque tiene muchísimo mejor audio. O sea, sí mejoran los canales de audio. O sea que ahí puedes hacer tus backups y ya tenerlos ahí listos. Y es que aparte de ese problema que mencionas es eso, ¿no? O sea, como no había tanta información, pues ellos mandaban, ¿no? Entonces decían, oye, ¿en cuánto sale de tal cartucho? No, pues en tanto. Oye, ¿por qué tan caro? No, pues que trae cosas más de audio. Ay, sin eso. Aparte, pues mándamelas así sin audio. Aparte eras un morrillo, ¿sabes? No, me refiero a que mandaban ellos, ¿no? O sea, mandaban la gente grande que decía, ¿sabes qué? Yo quiero más juegos, dámelos sin lo del chip. O sea, para ¿puedes hacerlo? Costos. Puedes hacerlo, sí, porque pues había que traerlos de otro lado. De hecho, la industria japonesa siempre invirtió más en lo que es cuando hablas de hardware, pues es prácticamente como la presentación, ¿no? Como el cartucho en físico, sí había una inversión muchísimo mayor, o sea, sí invirtieron más. ¿Por qué? Porque yo creo, bueno, siempre ha sido un mercado muchísimo más exigente el japonés, el mercado asiático siempre ha sido un poco más exigente dentro de esas cosas. Y por eso personal. Sí. Aparte de que, por ejemplo, cuando salió el Famicom y el Nintendo aquí en América, sí hay un par de años de diferencia con la salida de la consola. Entonces, eso te da de que si no se lograban ciertas cosas con la consola japonesa, le iban a meter ciertos aditamentos. Pasó lo mismo con el Super Nintendo, cuando metieron el chip FX para lograr gráficas en 3D. Entonces ya cuando sacas la consola americana, tal vez ya tiene cierta ventaja de hardware que ya puedes lograrlo en cierta manera, como dicen, emulando. Y no de manera directa con un chip especial que lleve el cartucho. Claro, y eso obviamente reducía los costos. Exactamente. Sí, claro. Claro, esa era también la finalidad, ¿no? El adaptar el producto o refinarlo de tal manera que les bajara los costos, que se pudiera llevar a otros países, que les maximizara las ganancias. Y bueno, también, pero por lo que puedo entender, el mercado japonés entonces es más exigente, les pedía más, ¿no? De hecho, hay algo muy curioso dentro del mercado japonés, que por ejemplo, mucho tiempo, el mercado japonés ha sido muy sencillo, ¿sabes? Llegaron los arcades, dominó Namco, la industria, la dominó Namco por completo, un tiempo. Después de Namco llegó Nintendo con sus arcades, como Donkey Kong y todos esos juegos que algunos lo recuerdan, algunos viejos como yo. Como yo. Y de ahí pasa la corona a Nintendo, ¿sí? Que es el que más vende consolas caseras. Y de ahí existe un intermedio de una de NEC que se la llamaba la TurboGrafx,
que era que eran unas tarjetitas, eran tarjetas que tú ponías, y ahí era un limbo entre los 8 y los 16 bits. Por ahí tú ya reconocías un audio superior, o sea, tú ya reconocías, por ejemplo, que había más. De hecho, hay algo muy particular de Konami, así que fue así el boom. Es un juego japonés que nunca llegó a América, es un RPG que se llama Large Point, que fue el primer juego, prácticamente el primero en probar un sintetizador de frecuencia modulada, o sea, música de FM dentro de un juego. De hecho, yo hace poco tuve contacto con ese juego y es como si estuvieras escuchando un juego de Super Nintendo, pero en Famicom. O sea, en un Nintendo NES. De hecho, el compositor de ese juego se llama Akio Dobashi, que es un artista de J-pop así súper reconocido. Él en los 90s fue de los charts el mayor compositor de música. Entonces lo que hacía Konami era invertir en artistas para que metieran música. Y de ahí más adelante llega Sega a reclamar la corona, ¿sabes? Llega Sonic y ¡pum! Llegan la entrada de los 16 bits. Pues ¿qué fue lo que pasó con la gente que jugaba en esa época? Les voló la cabeza. Fue una gama de sonidos y de cosas Nos que arrancamos los pelos. Sí, prácticamente. Sí. Oigan, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando acerca del hardware de consolas y las diferencias que hay entre algunos países. Les recordamos, estamos en vivo, ustedes pueden participar a través del 3122-4200 y 3122-4266 o en las redes sociales. Nos encuentras como Zona 3 Noticias. Se quedan con música, por cierto. En ningún país existe tanta diversidad de tamales como en México. Cada región y estado tienen ciertos tipos, tantos que su variedad se calcula entre unos 500 y 5,000. Que vivan nuestras tradiciones. Feliz Navidad les desea Zona 3, 91.5 FM.